Muy buenas noches, distinguidos visitantes que nos acompañan, señoras y señores. Hace 15 años se fundó en la Universidad de Guadalajara la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar por iniciativa de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez como homenaje permanente al autor de Rayuela. Esta cátedra Julio Cortázar se propuso como objetivo primordial convocar a las figuras más destacadas del arte, la política, la ciencia, a exponer sus ideas y reflexiones sobre la sociedad y la cultura hispanoamericanas en el contexto mundial. El objetivo se ha cumplido y podemos decir, sin temor a exagerar, que se ha convertido en el foro académico del mayor nivel en México y de América Latina. La nómina de 95 catedráticos que han sustentado la cátedra desde ahora son prueba de ello. Esta noche tengo el alto honor de dar la más cordial bienvenida al extraordinario historiador mexicano Enrique Florescano. Él dictará la conferencia magistral La función social de la historia. Y para presentarlo hemos invitado al historiador Guillermo de la Peña, a quien cedo la palabra. Buenas noches. Mucho agradezco la invitación de la Cátedra Julio Cortázar a presentar a mi querido amigo Enrique Florescano. Hace casi 100 años, en 1916, un joven antropólogo veracruzano llamado Manuel Gamio publicó un libro innovador que llevaba el título Forjando Patria, Pronacionalismo. Este título reflejaba no solo un programa de investigación y un ideal al que la sociedad mexicana debía aspirar, sino también un compromiso asumido personalmente por el autor. Durante el casi medio siglo que le restaba de vida, Manuel Gamio continuó empeñado en sus pesquisas científicas y escribió y publicó cientos de páginas. Pero además y sobre todo, mantuvo un compromiso tenaz con la forja de la patria, como él la había llamado, mediante la fundación y dirección de instituciones académicas, la promoción de proyectos de desarrollo y atención a la población indígena y la colaboración no servil con los gobiernos de la República. A mi juicio, en el México moderno podemos identificar a otros dos veracruzanos que siguieron las huellas y recogieron la herencia de Gamio. Ellos son Gonzalo Aguirre Beltrán y Enrique Florescano. Y voy a hablar de este último, pero también de los otros, de paso. Desde sus años estudiantiles en la Universidad Veracruzana, a fines de la década de 1950, Enrique Florescano recibió la influencia y gozó de la amistad de Gonzalo Aguirre Beltrán, quien en esa época ocupaba la rectoría. Provenían ellos de regiones geográficas disímbolas. Uno, don Gonzalo, de la Hoya del Papaloapan, y otro, Enrique, de las montañas veracruzanas. Pero a los dos, sus respectivas regiones les habían permitido crecer en medio de la diversidad biocultural, los mestizajes artísticos y las efervescencias políticas. Ambos, como Gamio antes que ellos, experimentaban una gran fascinación intelectual ante la realidad histórica, social y cultural de los pueblos indígenas, mestizos y afromexicanos que los rodeaban, pero también sentían el reto planteado por una sociedad nacional en construcción. Según su propio testimonio, que yo escuché hace poco en su casa de Siragüen,
el alumno Enrique aprendió del entonces rector Gonzalo que la vocación académica y la vocación de servicio nunca han estado reñidas. Antes, al contrario, muchos de los mejores científicos, ciertamente en nuestro país, se han caracterizado por combinar el terreno, el gabinete y la acción socialmente creativa. En años posteriores, Florescano colaboraría con Aguirre Beltrán en diversas empresas, como por ejemplo en la colección CEP 70, que marcó un hito en la trayectoria de las publicaciones mexicanas. Y aunque ha pasado y sigue pasando muchas horas en archivos y bibliotecas y en su mesa de escribir, Enrique nunca rehuyó los desafíos que le presentaron un sinnúmero de actividades: la dirección de la revista Historia Mexicana, la reorganización y liderazgo de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la dirección del propio instituto en una temporada muy crítica, la fundación y dirección de la revista Nexos y, últimamente, su actual dirección de proyectos históricos en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, desde la que ha promovido una gran cantidad de investigaciones, seminarios y libros que van y vienen del debate político a la academia. No es casualidad que esta noche lo escuchemos hablar de la función social de la historia, porque una de sus principales convicciones ha sido esa, que la historia tiene una función social. Uno de sus primeros mentores en la exploración del pasado histórico fue Luis Chávez Orozco, maestro, investigador y hombre de izquierda, con quien trabajó en la publicación de Fuentes para la Historia Económica de México, una labor, como otras de Enrique, pionera. Chávez Orozco, su maestro, estaba convencido de que una historia verdaderamente crítica era necesaria para formar una conciencia nacional progresista. Y para este propósito, no podía bastar la repetición de clichés ideológicos, sino que era imperativo fundamentar el discurso histórico en hechos bien documentados. Años después, desde la Dirección de Estudios Históricos, Enrique Florescano continuaría esta labor de recopilación y publicación de fuentes en su Seminario de Historiografía Económica de México. Además, jugó un papel pionero, otra vez, en la renovación de la historiografía económica de nuestro país, al divulgar las teorías y los métodos de la Escuela Francesa de los Anales, que había absorbido durante su doctorado en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Su tesis sobre los precios del maíz en la Nueva España, luego publicada como libro, fue probablemente el primer estudio sistemático de historia coyuntural sobre el pasado mexicano. Este papel pionero fue también reconocido por muchos estudiosos de América Latina, pues durante varios años Enrique coordinó el programa de Historia Económica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y presidió las reuniones sobre los mismos temas en el Congreso de Americanistas. Sin abandonar su interés ni su liderazgo en esos menesteres de la historia económica, Enrique ha abordado, sobre todo en los últimos 20 años, pero con igual ahínco, el problema de la formación de la nación mexicana en un contexto de pluralidad étnica y cultural, así como el de la formación de mentalidades nacionales a partir de las raíces prehispánicas y coloniales y a lo largo de los siglos XIX y XX. Entre sus numerosas publicaciones al respecto,